Saludos estudiantes, continuamos con la asignatura Diseño de Experimentos y con el tema 4, Optimización mediante diseño de metodología de superficie de respuesta y diseños de mezcla. Hoy abordaremos nuestro tercer diseño, que es el diseño de Vogt-Becking. En la clase estudiaremos el diseño de Vogt-Becking y la falta de ajuste. En clases anteriores habíamos definido qué cosa era la región de operabilidad y la región experimental. Vimos que en este ciclo de videoconferencia lo que íbamos a estudiar era la región experimental de forma más profunda. Y para ello vimos el diseño central compuesto, el diseño óptimo personalizado y en estos momentos vamos a ver el diseño de Vogt-Becking. Vamos a trabajarlo desde el software diseño de expertos y venimos a nuevo diseño donde dice superficie de respuesta, marcamos el Vogt-Becking y aquí notamos la primera gran diferencia. El diseño de Vogt-Becking empieza a partir de 3 factores, es decir, el diseño de Vogt-Becking no se puede hacer ni con 2 factores ni con un factor. Aquí vamos entonces a definir cuáles son los factores, cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. El de oficio nos da 5 puntos centrales y un total de 17 corridas. Los definimos y para este estudio vamos a llamarle factor A, factor B, factor C. El factor A va a estar entre 20 y 30, el factor B entre 40 y 50 y el factor C entre 60 y 70. A la variable de respuesta la vamos a seguir llamando R1 y aquí tenemos las 17 corridas experimentales. Noten que en ninguna de ellas van a estar al mismo tiempo los 3 niveles, ya sean bajo o alto. Aquí está 20, aquí está 60, pero entonces viene 45, que es un punto medio. Aquí está 30, aquí está 50, entonces viene 65, que es un punto medio. Y por supuesto, si están las 5 corridas de los puntos centrales, es decir, 25, 45 y 65. Esta es la estructura que van a tener ahora todas las corridas experimentales de un diseño de Vogt-Becking. Noten que en los vértices del cubo no hay ninguna corrida experimental. Él está siempre con al menos uno en el centro de la medición. Es decir, en este caso de aquí es 25 con 40 y con 60. Esa es la gran diferencia con el diseño central compuesto. En el caso del diseño central compuesto, sí tenemos corridas experimentales en las combinaciones de todos los niveles. Y por supuesto, en el diseño central compuesto tenemos otras corridas experimentales, que son estas que están marcadas con la estrella, donde un componente es o menor o mayor que el mínimo o el máximo de ese factor. Es decir, si miramos esta estrella que está aquí, este valor para este factor que está entre 20 y 30 va a ser menor que 20 y para este factor, este valor va a ser mayor que 30.
Aquí tenemos otro caso importante, que es el diseño óptimo personalizado. Bueno, en el diseño óptimo personalizado teníamos muchos valores que no estaban en la combinación de los niveles ni tampoco en el punto central. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un valor que es 20,2, 44,5 y 65,5. Esa corrida experimental está dentro de la región experimental, que en este caso no es una superficie, como pueden ver, al tener 3 factores, entonces un cuerpo es un cubo. Tiene también como 20, 50 y 60, pero tiene muchas corridas donde, como en este caso, tiene 30, que es uno de los dos límites, tiene 40, que es uno de los dos límites, pero tiene 63,7, que no es el punto central. Y esta sería la representación de las corridas experimentales de este diseño que está aquí, que es el diseño óptimo personalizado. Pero retomemos otra vez el diseño de Bock-Becking que estábamos trabajando. Ya habíamos entendido cómo eran distribuidas las corridas experimentales y aquí tenemos las mediciones para la variable de respuesta. Venimos aquí a analizar R1 y nos está proponiendo un modelo cuadrático. Podemos ver que los valores de R cuadrado ajustado y R cuadrado predicho están dentro de lo establecido. Entonces pasamos a NOVA y nos sale la NOVA. Comprobamos aquí R cuadrado 0,9834, R cuadrado ajustado 0,9621, R cuadrado predicho 0,7723 y la precisión 16,7139. Todos los valores están acorde a lo que habíamos visto en videos anteriores sobre las interpretaciones del modelo y ahora vamos a analizar qué tenemos en la NOVA y la significación. Bueno, en primer lugar vemos que el modelo es significativo. También es significativo el factor C, es decir, el factor C es significativo puesto que es menor que 0,05. Es significativo la interacción BC. Es significativa A cuadrado, B cuadrado, pero C cuadrado no es significativa. Y algo muy importante, la falta de ajuste es significativa, a pesar de que todos estos indicadores están bien. Veamos entonces cómo podemos interpretar estos factores, tanto lineales como cuadráticos, como de interacción, cuando son significativos. Si el factor C lineal es significativo, eso lo que quiere decir es que hay una relación lineal entre el factor C y la variable de respuesta. ¿Qué significa? Bueno, significa que en el caso del factor C, lo más seguro es que si el factor C aumenta, la variable de respuesta también aumente. O que si el factor C disminuye,
la variable de respuesta también disminuye, puesto que tienen una relación lineal. ¿Qué quiere decir? Que el factor, es decir, la combinación de factores B y C sea significativa, quiere decir que ellas dos tienen influencia en la variable de respuesta. Pero analicemos ahora qué pasa cuando los términos cuadráticos son significativos. Bueno, significa en el caso de A como que la relación cuadrática es significativa, significa de que es probable que durante un espacio, si aumenta A, aumentaría la variable de respuesta. Pero dado un momento, como que la relación es cuadrática, a partir de ahí, si sigue aumentando A, entonces va a disminuir la variable de respuesta. Todo esto estamos hablando que sería entre 20 y 30, que son el nivel bajo y el nivel alto de A. Así como que la relación es cuadrática, entonces puede haber un momento en que empiece a aumentar la variable de respuesta, pero llegaría un momento en que empezaría a disminuir. O al revés, puede que empiece a disminuir y en un momento determinado empiece a aumentar. No obstante, vamos a continuar. Marcamos la variable de respuesta. Vamos a trabajar con el máximo, que es como hemos trabajado en todos los ejemplos. Vamos a solución. Tenemos el factor A entre 20 y 30, el factor B entre 40 y 50, el factor C entre 60 y 70 y la variable de respuesta que obtuvo mediciones entre 158 y 311. La solución, es decir, el punto óptimo que nos propone es para el factor A 24,785, para el factor B 44,437, para el factor C 64,006, con una respuesta esperada de 303,805 y una deseabilidad del 95,3%. Es decir, una buena deseabilidad, a pesar de que, como vimos inicialmente, nos decía que había falta de ajuste. Pasamos entonces a la representación gráfica. Recuerden que aquí tenemos que marcar la variable de respuesta y vamos a hacer gráfico en 3D. Como que tenemos tres factores, los gráficos en 3D van a ser 2 a 2. Entonces aquí desplegamos esta ventana y para este caso vamos a marcar BC, que fue donde la NOVA dijo que había niveles de significación, es decir, donde esta interacción de B y C era significativa. Aquí inicialmente me da que A es igual a 24,7854, que fue el valor que se le proponía al factor A cuando nos daban el punto óptimo. Por lo tanto, toda esta superficie de respuesta es los valores que tomarían el factor B y el factor C, siendo A 24,7854. Y aquí tenemos
entonces el valor óptimo de ¿quién? De C y el valor óptimo de B. Podríamos encontrar gráficas para otros valores de A, es decir, si corremos el factor A la izquierda, nos estaríamos acercando a 20 y si lo corremos a la derecha, nos estaríamos acercando a 50. Aquí tenemos un ejemplo donde A es 21,8 y noten que ahora bajó la superficie de respuesta, puesto que él es óptimo, si el punto óptimo no es con 21,8 de A. Si lo corremos hacia la derecha, obtendríamos también una superficie de respuesta para el factor B y para el factor C, pero no vamos a tener el punto óptimo, puesto que para obtener realmente el óptimo de los tres, A tendría que ser 24,785, como nos hacía la propuesta cuando vimos la optimización numérica aquí en solución. Podríamos también analizar una variable sola. Aquí tenemos a A. Entonces, ahora lo que está haciendo fijo es B en 44,4372 y en C en 64,0063. Noten que aquí cuando me da la respuesta me da un lugar más que cuando vimos en la tabla de deseabilidad. Y aquí tendríamos entonces el comportamiento de A, que como se ve es cuadrático. Es decir, para estos dos valores, si yo tomo A por este valor de aquí, obtendría esta respuesta. Es decir, en la medida que va aumentando A, va aumentando la variable de respuesta, pero como que el efecto es cuadrático, llega un momento que si sigue aumentando A, recuerden que de izquierda a derecha A aumenta, entonces disminuye la respuesta. En el ejemplo anterior, vimos que el modelo era significativo, que los valores de R cuadrado, R cuadrado ajustado, R cuadrado predicho estaban dentro de los parámetros que se podía trabajar, que el valor del ruido también estaba dentro del parámetro que se podía trabajar. Vimos una excelente deseabilidad de un 95,3%, pero no obstante, nos daba falta de ajuste. Y él nos hizo solamente una propuesta, es decir, cuando hicimos el análisis, el modelo que nos sugirió fue el cuadrático, es decir, no es el caso de que me sugiere 3 y yo escogí uno, él me sugirió ese y yo trabajé con el que él sugiere. Entonces, ¿por qué puede pasar esa falta de ajuste y cómo vamos a resolver ese problema? Pueden ser errores de medición. Es importante asegurarse que los datos experimentales sean precisos y confiables. Errores de medición pueden afectar la calidad del modelo. Factores no considerados. Pueden haber otros factores no incluidos en el modelo que estén influyendo en la respuesta y que no se han tenido en cuenta. Rango de niveles inadecuado. Es posible que el rango de los niveles de los factores no sea lo suficientemente amplio para capturar la verdadera relación entre los factores y la respuesta. No linealidades no detectadas. A pesar de que el modelo incluye términos cuadráticos, podría haber no linealidades más complejas que no se han tenido en cuenta. Recuerden que cuando hablamos de no linealidades pueden ser cúbicas, pueden ser a la 4, pueden ser a la 5. Error aleatorio. A veces la falta de ajuste puede deberse simplemente al error aleatorio.
que es la variabilidad que no se puede explicar con el modelo propuesto. Muestra pequeña. Si el tamaño de la muestra es pequeña, esto puede afectar la capacidad del modelo para ajustarse adecuadamente. ¿Qué vamos a hacer en cada situación? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Podemos hacer validación externa, realizar experimentos adicionales fuera del rango original del diseño para verificar si el modelo es válido en un rango más amplio de condiciones. Explorar no linealidades. Considerar la posibilidad de que hayan no linealidades más complejas en el sistema y explorar modelos no lineales más avanzados si es necesario. Es decir, probar con uno cúbico, probar con 1 a la 4. Evaluar errores de medición. Revisar cuidadosamente los procedimientos de medición y asegurarse de que los datos experimentales sean precisos y confiables. Considerar factores no considerados. Verificar si hay otros factores que podrían estar influyendo en la respuesta y no se han tenido en cuenta. ¿Sí? Podríamos aumentar a un cuarto factor. Revisar el diseño. Si el rango de niveles de los factores se considera limitado, podrías considerar expandir el diseño para explorar un rango más amplio de condiciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aumentar la cantidad de mediciones sin afectar el que ya estábamos trabajando. Recuerden que cuando declaramos el diseño teníamos 5 puntos centrales. Bueno, aquí podemos aumentar, en vez de 5 a 8, damos continuar. Todos los valores que tenemos aquí serían los que ya hicimos cuando pensamos trabajar con aquel diseño que tenía 17 corridas, es decir, no se perdió ninguna de las mediciones anteriores y simplemente aquí lo que hay que hacer es 3 nuevas mediciones en el punto central para completar y volver a realizar de nuevo toda la parte del análisis de la obtención del punto óptimo. Hasta aquí llegamos a esta parte del diseño de Bock-Becking como un diseño de optimización. Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximos encuentros.